Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio y un motivo de gratitud para Eunice y para mí el estar aquí con ustedes y poder conocerles, aunque había escuchado de ustedes mediante el hermano Samuel Pérez Millos. Él es profesor en el seminario donde yo soy el director y muchas veces me ha hablado acerca de todos ustedes, de esta congregación, y creo que él viene al menos una vez al año, ¿no? O algo así, más o menos, o menos. Bueno, así que ahora que veníamos para tener un tiempo sabático en Estados Unidos, estar con nuestra hija mayor aquí en Dallas, que va a tener un bebé en 1 o 2 semanas, es ya nuestro 5º nieto y por eso queríamos estar cerca de ella. Pero también hemos estado con nuestra hija en Denver y luego pues aprovecharemos en el mes de abril y mayo para visitar iglesias, universidades y otra serie de contactos en la costa este de Estados Unidos. Pero mientras estamos aquí, pues queríamos conocerles y el pastor Daniel nos invitó cordialmente y estamos muy agradecidos de compartir este tiempo con ustedes. Mañana también estaremos juntos. Una de las cuestiones que más nos preocupa acerca de los obreros y las personas que tienen ministerios en la Iglesia y también de los miembros de Iglesia en general es lo que podríamos llamar el cansancio espiritual. Hay un cansancio físico, pero también hay un cansancio espiritual. Hemos visto a muchos líderes abandonar la obra. Hemos visto a muchos hermanos y hermanas que trabajaban en la obra, que trabajaban en la iglesia, que servían en diferentes ministerios. Hemos visto cómo en el recorrer del tiempo se han cansado y han abandonado y han quedado a veces desengañados o quizás heridos por el cansancio que han experimentado. Así que esta tarde yo quería compartir con ustedes un texto de la palabra en el profeta Isaías que habla del cansancio y son palabras de Dios hacia su pueblo. Lo encontramos en el capítulo 40 de Isaías, 40, y vamos a leer a partir del versículo 27. Isaías 40, 27. Dice ahí Dios a través del profeta Isaías: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El cansancio es una realidad que existe en nuestro propio cuerpo. Todos nos cansamos de trabajar, nos cansamos de caminar, nos cansamos de muchas cosas. Y cuando alguien se cansa, lo que tiene que hacer es descansar. Y para eso tenemos la noche, para descansar bien. Cuando uno no descansa, pues empiezan a aparecer una serie de síntomas que empiezan a entorpecer el funcionamiento normal de la vida. El cansancio es bueno, en cierta manera, porque es para regular nuestra propia vida. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para dar y hay tiempo para recibir. El cansancio nos ayuda a controlar nuestro esfuerzo. Por eso los atletas tienen que cuidar también su cansancio. Cuando los atletas toman esos productos de dopaje para superar y para rendir más físicamente, realmente entran en un proceso peligroso, porque podrían, y así ha ocurrido con muchos atletas,
al romper la barrera o el control del cansancio, su cuerpo ha estado dando más de lo que podían y al final se ha producido una muerte súbita. El cansancio en la vida espiritual es también algo que aparece y está ahí para que aprendamos a descansar. Y así como con el cansancio físico uno tiene que aprender a saber dónde descansar, en el cansancio espiritual uno tiene que aprender también a saber dónde encuentra las nuevas fuerzas. Es por eso que el cansancio nos ayuda a regular nuestra propia vida. Nosotros cuando veníamos hacia acá, esta tarde con el carro, pues ha habido un momento en que se encendía el chivato, las luces, donde había una figura de un tanque o de un depósito de gasolina, decimos allí en España, aquí se llama gas, ¿no? Claro, ese chivato empieza a advertirte de que hay algo que necesita atención el carro. Claro, uno podría decir, bueno, no me importa lo que me dice esa luz, yo sigo adelante. ¿Qué sería el resultado? Pues uno se queda tirado en la carretera. Uno podría también decir, bueno, esta luz me está molestando, este chivato me está molestando, voy a cortar los cables para que no me siga estorbando. ¿Soluciona eso el problema? Tampoco. Uno tiene que prestar atención a ese chivato que me está advirtiendo que tengo que repostar gasolina, ¿verdad? Lo mismo ha hecho Dios con nuestro cuerpo y sobre todo también con nuestro espíritu. Ha puesto una serie de luces, de chivatos que nos advierten de que tenemos que prestar atención a algo que no está funcionando bien o que necesita ser repuesto. Hemos cantado que Él es el Dios que da fuerzas. Aquí vemos en primer lugar los síntomas del cansancio espiritual. Y dice, ¿por qué dices, oh Jacob? O sea, Jacob está expresando una serie de quejas contra Dios. Y ese es un síntoma del cansancio espiritual. El hecho de que uno empieza a desarrollar una actitud de queja, de molestia, todo le molesta. Cualquier cosa que hacen los demás, que dicen, o cualquier circunstancia adversa que ocurre, empieza a molestar. Es como una queja continua. Yo lo he experimentado muchas veces en el ministerio como pastor. Por diferentes circunstancias, a veces porque las cosas no salen como uno quiere, uno empieza a cansarse y lo primero que aparece es la queja. Ocurre también en las parejas, en los matrimonios. Cuando hay cansancio por medio, empieza a quejarse uno de su cónyuge por todo lo que hace. Parece que todo lo que hace está mal, o parece que todo lo que haces tú está mal también. Por tanto, ese es el primer síntoma de que algo está desequilibrándose en la parte espiritual y, por supuesto, también en la física. Hay una estrecha relación entre uno y el otro. Pensemos, por ejemplo, los niños pequeños, cuando no duermen bien, ¿qué hacen? Cuando no están descansados, ¿qué hacen? Lloran, se quejan, patalean y nos hacen la vida imposible. ¿Qué es lo que a veces necesita ese niño? Una buena siesta, como hacemos allí en España, la siesta. En realidad lo que necesita es descansar. Los cristianos, los creyentes, pasamos también por momentos de cansancio espiritual, o bien en nuestro ministerio o en el matrimonio, o bien en la propia vida del trabajo laboral donde estemos. Y ese es el momento en que tenemos que saber que tenemos que apartar tiempo e ir a buscar descanso en el lugar o en la persona adecuada con la cual podemos recobrar nuevas fuerzas. Otro de los síntomas que aparece es el hecho de la soledad, el que uno se siente solo. Dice, mi camino está escondido de Dios, es como me siento solo, como Elías. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías
tenía ese sentimiento de que quería morirse y pensaba que solo él había quedado. Y realmente en ese momento de cansancio uno empieza a sentir una soledad tremenda, una soledad que aunque uno esté acompañado de cientos de personas, uno se siente solo. Es otro de los síntomas que pueden aparecer. Pero también un sentido de injusticia o de abandono por parte de Dios. Por eso dice, y de mi Dios pasó mi juicio. Es como decir, como decimos en España, mi Dios pasa de mí, no se preocupa. Realmente si se preocupase, ¿por qué me ocurren todas estas cosas? Es curioso, pero nosotros en el ministerio hemos experimentado muchas de estas situaciones. Han habido momentos en que realmente hemos sentido, Señor, ¿de verdad estás con nosotros aquí en el ministerio? España es un país muy reacio al Evangelio. Hay supuestamente un 94% de católicos. Yo crecí en la Iglesia Católica, pero solo un 10% van a la Iglesia. Y realmente son católicos, pero no creen en Dios y desde luego no creen en la Biblia. Es un país europeo racionalista. Es un país que no cree en Dios, solo buscan el placer, el deseo personal, la satisfacción y el consumismo. Y hablar con alguien de Dios o compartir el Evangelio con alguien es una ardua tarea, es muy difícil. Cuando compartes algo de tu fe con alguien, directamente te van a decir inmediatamente, aunque sean tus vecinos o tus amigos, mira, yo creo en Dios a mi manera, si es que creen en Dios. No me hables de Dios, yo ya haré lo que crea que tenga que hacer. No quieren oír hablar de Dios en términos generales. Por eso el proceso de evangelización tiene que tener otra vía. Ganar la relación, la amistad, tarda tiempo estar con ellos, ganar la confianza de ellos para que ellos en algún momento determinado puedan escucharte o tener interés cuando realmente tienen problemas. Esa es nuestra experiencia. Todos ustedes habrán oído que en España hay una gran crisis económica. Muchos de los latinoamericanos que habían venido para encontrar trabajo en años anteriores han tenido que regresar a sus países. Muchas de las familias españolas no tienen ninguno de los miembros encuentran trabajo. Y realmente es una situación lamentable. Políticos que han engañado, políticos que han dado esperanzas y que todo han sido engaños, habían depositado la esperanza en la economía y en la política y ambos han fracasado. Y ahora encontramos una sensibilidad diferente en algunas personas. Hay personas que se están planteando muchos aspectos de su propia vida. Realmente, como hemos estado viviendo, es la forma de vivir, es lo que queremos, hay algo más y por tanto hay como un pequeño despertar de interés por buscar el verdadero sentido de la vida, por buscar a Dios. Es mucho más fácil ahora predicar el Evangelio porque las personas se dan cuenta de que habían depositado toda su confianza en el materialismo, en las cosas o en los políticos y todo eso se ha hundido totalmente. Por eso que en medio de esta situación de cansancio, de queja, de amargura, de sentir que Dios realmente pasa de su derecho de prestarle atención, el pueblo se encuentra en un estado de cansancio. Como muchos, seguramente ustedes habrán oído a veces que vecinos o gente con las que ustedes trabajan les habrán planteado la típica frase, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tantas desgracias? Esa es la cuestión. Uno llega a esa situación de al final, alguien que no cree en Dios se vuelve creyente, pero no para creer, sino para echarle las culpas a Dios, ¿verdad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasan todas estas cosas? En realidad, si tú no crees en Dios, no tendrías por qué hacer esa pregunta. En realidad, la única pregunta es si el hombre es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay tantas desgracias?
¿Por qué permite que tantos niños mueran, tantas mujeres, tantos hombres, en tantas partes del mundo? En realidad, cuando hay crisis de lo externo, hay también una crisis interna. Y es entonces cuando pueden venir cambios profundos, no cambios estéticos, no cambios externos, sino cambios profundos del corazón, donde el ser humano se plantea: ¿realmente mi vida vale la pena como la estoy viviendo? ¿O hay algo más? Eso es lo que me ocurrió a mí a los 18 años. Como les he dicho, yo crecí como católico en un pueblecito pequeño al sur de Valencia, y a los 16 años una sobrina mía de 9 meses murió en un accidente. Para mí y para toda la familia fue muy difícil entender esa situación. Éramos católicos, rezábamos a la Virgen, a todos los santos, a Dios, pidiendo por la sanidad de esta niña que estuvo una semana en el hospital, se quemó en agua hirviendo y después de una semana ella murió. Cuando cruzábamos el cementerio de Valencia, yo luchaba entre la incomprensión de Dios, el no entender por qué Dios permitía que una niña pequeña, inocente de 9 meses, muriese. Y cuando observaba las fotografías de las personas que estaban en el cementerio, un cementerio grandísimo, empecé a preguntarme a los 16 años: ¿dónde están esta gente? ¿Qué es la vida? ¿Dónde han ido? Y entonces empecé a pensar: algún día yo estaré aquí también. Mi sobrina, que era más joven que yo, ya estaba allí. ¿Ahora qué pasa? Ahí empecé a preguntarme por el sentido de la vida. ¿Qué pasa después de la muerte? Tardé 2 años en encontrar a Dios. Aunque había tenido testimonios y evidencias de cristianos bíblicos verdaderos, en realidad no quería tomar una decisión porque pensaba: ¿qué pensará mi familia y el pueblo, que eran todos católicos? Y en realidad eso me detuvo durante 2 años, pero 2 años después Dios me llevó a Alemania, y allí en Alemania fue donde Dios me habló a través de su palabra y abrió mi entendimiento para entender quién es el verdadero Jesús, el Jesús bíblico, el Jesús de la palabra. Desde entonces mi vida cambió, y cuando yo regresé a mi pueblo, todo el mundo venía a preguntar y a indagar qué ha pasado con este chico, porque nadie en mi pueblo era protestante, nadie era evangélico. Y realmente tuve que pasar por momentos difíciles, porque para mi propia familia era difícil aceptar que uno de sus hijos ahora había cambiado de religión. Era como un desprestigio para la familia. Pero realmente a lo largo de todo el tiempo, Dios me ha ido guiando y he aprendido acerca del caminar con Dios. Y realmente mi propia familia empezó a aceptar a Dios. Mi mamá se convirtió, mi papá se convirtió, y también otras personas del pueblo aceptaron a Cristo. Lo que quiero decir con esto es que hay muchas influencias a nuestro alrededor que nos perjudican en cuanto a nuestra relación con Dios. Nos da miedo, al ser humano le da miedo abrir su corazón a Dios, porque en la vida hemos recibido mucho daño en muchas ocasiones y ya no nos fiamos de nadie. Pero realmente lo que encontramos en esas situaciones de lucha, de dificultad, es que el corazón se encuentra derrotado. Y ese es el momento en el que uno tiene que buscar a Dios en espíritu y verdad. Por eso, en medio de esta situación de cansancio, Dios le dice a su pueblo: ¿no has sabido, versículo 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Notemos que el cansancio es universal. Aquí cita a los muchachos y a los valientes, aquellos que tienen muchas fuerzas, que parece que se lo van a comer todo, ¿verdad? Que lo pueden hacer todo. Pero hay muchos jóvenes que están cansados de la vida, han probado todo y no encuentran aliciente a la vida. Y realmente el cansancio es universal, nos puede ocurrir a todos y en cualquier momento. Y debemos de saber aprender cómo recobrar nuevas fuerzas. El cansancio nos obliga a reflexionar y ese es un gran problema para nuestra sociedad. Una sociedad tecnológica, una sociedad enganchada a los instrumentos electrónicos e incapacitada a veces de hablar el uno con el otro, de hablar con la familia, conectados con el mundo global, pero desconectados con nuestro mundo inmediato. Se sufre en las familias, padres e hijos se incomunican, hay verdadera adicción a todas las tecnologías y a las redes sociales, y hay gente que vive constantemente en conexión con el mundo global, pero totalmente desconectados con el mundo real. Eso es un peligro. Y realmente lo que cuesta hoy en día a mucha gente es parar a pensar, parar a reflexionar. Es un mundo que vive de sensaciones, es un mundo que vive de estética, de apariencia. Lo que más preocupa es la imagen que yo doy. Y realmente no hay tanto interés en el ser como en el tener. ¿Quién soy yo? Es la pregunta más importante que tenemos que respondernos los seres humanos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi creador? ¿Quién es el que gobierna mi vida? ¿Y hacia dónde me dirijo como persona? Es por eso que ese cansancio es universal para jóvenes, para valientes, porque los ancianos ya nos cansamos de por sí, o ya estamos o podemos estar muy cansados. Y aquí viene la respuesta de Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. ¿Quiénes son los que esperan en Jehová? La palabra esperar en castellano casi tiene una connotación pasiva. Parece que uno se tiene que sentar y esperar a que ocurra algo. Pero en realidad, el término que utiliza el lenguaje hebreo aquí es un término muy dinámico, implica acción. Todo lo contrario de lo que aparece en nuestro vocabulario. Un ejemplo, si yo les digo a ustedes, he perdido mi trabajo, pero espero que esta semana voy a encontrar trabajo. ¿Usted qué está pensando que yo voy a hacer esta semana? A moverme, ¿verdad? No es que me voy a quedar en casa esperando a ver si el trabajo viene a buscarme. Cuando yo digo espero encontrar trabajo, usted entiende que yo voy a estar moviéndome. Eso es el verdadero sentido aquí. Los que esperan en Jehová no son aquellos que le dicen, Señor, hazme más santo solamente. Y si uno vuelve a pecar, dice, Señor, ¿por qué no me has hecho más santo? Te lo he pedido. Uno tiene la responsabilidad de poner su parte en ser más santo. Dios ya ha puesto la suya y siempre estará a nuestro lado para hacernos más santos o para darnos más paciencia. Pero nosotros lo que no podemos hacer es decir, Señor, yo te lo pedí, pero todavía sigo tratando mal a mi mujer. Es por tu culpa, no es mi culpa. Es muy fácil esquivar nuestra responsabilidad. El que espera en Jehová es aquella persona que, reconociendo su cansancio, viene a Dios y con toda sinceridad y con el corazón abierto dice, Señor, estoy cansado, no estoy caminando bien, te necesito a ti. No basta solamente como pastores y como responsables de ministerios el hacer cosas para Dios.
Pensemos que para Dios, tú, usted, es más importante que su trabajo. El trabajo es importante, el ministerio en la iglesia es importante y tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo con la fuerza del Señor, con el poder del Señor. Y es por eso que cuando nos falla en ese aspecto, tenemos que saber venir a dónde repostar fuerzas y realmente abrir nuestro corazón a Dios y buscar a Dios a través de la lectura, a través de la meditación, a través del servicio también, pero a través de la entrega para estar en la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Estemos donde estemos, sirviendo aquí en la iglesia, en la comunidad o sirviendo en el trabajo. Estemos donde estemos. La presencia de Dios es lo más importante. Ese es el tema de Elías, ¿no? Cuando él era retado en algún aspecto, él siempre decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y la presencia de Dios era para él la fortaleza para poder enfrentar a aquellos falsos profetas de Baal. Y cuando uno pierde de vista la presencia de Dios, al final podemos acabar en hacer muchas cosas para Dios, pero sin el poder de Dios. Qué importante es eso, hermanos. El cansancio está en nuestro cuerpo y está en nuestro espíritu, porque en el fondo Dios tiene interés en ser nuestro refugio. Y yo pienso en mis hijas o en mis nietos ahora. Qué gozo cuando alguno de ellos viene y te da un abrazo o te busca para preguntar algo, o cuando se sienten mal vienen quizás llorando para encontrar en ti una palabra, un apoyo. Pienso que Dios es mucho mejor que nosotros y que realmente el deseo de Dios es estar con sus hijos. No solamente que sus hijos y sus hijas hagan cosas para la obra de Dios, sino el hacerlo y gozarse en Él. Y por eso los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Y qué son esas nuevas fuerzas? Pues aquí vemos tres intensidades. Tres intensidades: volar, correr y caminar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál de ellas es la más importante? Todas son importantes. Hay veces que en nuestro servicio a Dios estaremos tan gozosos y tan contentos que estaremos volando, como en las nubes. Sentiremos al Señor muy cerca. Estamos mucho más cerca del Señor que de la tierra, como las águilas, ¿no? Y claro, uno piensa, esto es lo que yo quisiera siempre para mi vida, estar volando, estar contento, estar feliz. Pero cuando estamos volando, uno no ve la realidad de la tierra, está más en contacto con el cielo, como los apóstoles que fueron con el Señor al monte de la Transfiguración y estaban tan contentos que querían quedarse allí, porque abajo estaban los demonios. Y Jesús dijo, no, aquí es bueno tener esta experiencia, pero tenemos que bajar abajo, y abajo hay demonios, y hay que confrontarlos. Por tanto, cuando el Señor nos lleve a tener fuerzas que nos eleven para volar como las águilas, hay que disfrutarlo también. Hay que sentir esa presencia y esa realidad, y veremos seguramente el mundo desde una perspectiva superior, pero no veremos los detalles de lo que hay en el mundo. La segunda intensidad es el caminar. Cuando uno camina ya tiene los pies en el suelo, pero va rápido. Y el correr. Y cuando uno corre, toca los pies en el suelo, pero va rápido. No tiene tiempo para detenerse a escuchar a aquellos hermanos o hermanas que tienen un problema o quieren hablar, o a los hijos a lo mejor. Y uno puede estar siempre corriendo de aquí para allá, pero en realidad también necesita caminar. Porque cuando uno camina, se cruza con gente y la gente pregunta y la gente escucha y uno tiene que invertir más tiempo. Es por eso que cuando Dios nos lleva
con su fortaleza, nos puede llevar en alguna de estas tres intensidades. Hay veces que usted se sentirá con mucho más ánimo para seguir haciendo cosas y otras veces le costará más. Pero cada una de estas intensidades tiene un propósito en la fortaleza de Dios. Cuando yo camino y escucho a un hermano o a una hermana, puedo ser de bendición para esa persona. Todo el mundo queremos hacer cosas espectaculares para servir a todo el mundo, pero en el fondo pensamos en grandes masas. Pero pensemos que Dios habla a cada persona y a veces nos utilizará para hablar de tú a tú, de usted, a cada persona. Y en realidad cada uno de los que estamos aquí, cada miembro de la Iglesia, hemos de entender que tenemos un ministerio, tengamos un cargo o no lo tengamos. Un ministerio constante, no solamente en la Iglesia, sino en el vecindario donde estemos, donde estamos trabajando, estemos donde estemos, Dios nos quiere usar para ser de bendición para otras personas que nos rodean. Y hemos de saber caminar. Y cuando caminamos, hay que escuchar. Es por eso importante entender que el cansancio nos puede llegar a todos. No hay que buscarlo, viene por él mismo. Y cuando viene es el momento en el que uno tiene que reconocer, necesito apartar un tiempo en mi devocional, en mi reflexión, para estar en intimidad con mi Dios. Es mi Dios a quien amo. Y solamente Él puede renovar tus fuerzas para seguir sirviendo y rindiendo. Cuando uno descansa bien, trabaja mejor. No solamente rinde más, sino a la vez con mayor alegría. Y cuando uno descansa espiritualmente, uno es renovado y puede servir y rendir más. Y realmente disfrutar más de la presencia de Dios. Israel en realidad parece que no acabó de aprender la lección, porque unos capítulos más adelante, en el capítulo 57, Dios tiene que dirigirse de nuevo a su pueblo, y con esto vamos a terminar. Y le dice, en la multitud de tus caminos te cansaste, versículo 10, pero no dijiste, me rindo. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. O sea, no te rendiste. Encontraste nuevas formas de divertirte. Encontraste nuevas formas de funcionar. Pero no viniste a mí diciendo, me rindo, Señor, quiero estar a tu lado. Necesito tu presencia. Elías fue llevado a una cueva, ¿verdad? Cuando él quería morirse, Dios le llevó a su cueva. Y allí en la cueva Elías oyó viento, vio fuego, pero Dios no estaba ahí. Finalmente pasó un silbo apacible y ahí estaba el Señor. Yo creo que en este mundo de ruidos, de carreras, de urgencias, de móviles, de contacto constante con todo el mundo, a veces podemos caer distraídos y perder de vista nuestro tiempo de calidad con nuestro Dios. Por eso, hermanos, yo quiero animarles a seguir sirviendo en la Iglesia, animarles a encontrar también el descanso con Dios para que puedan servir mucho más tiempo en la Iglesia y con gozo. Y ese es un reto para todos nosotros. Yo estoy sirviendo en estos momentos en el Instituto Bíblico, pero yo pedí un tiempo de sabático para venir a Estados Unidos, porque necesitábamos un tiempo de descansar. Allí en España hay tan pocos creyentes, tan pocos cristianos, solo un 0,5% de evangélicos en España. En las instituciones y en las iglesias tenemos que trabajar, tenemos que hacer de todo, desde limpiar habitaciones hasta pintar, hasta hacer gestiones con el gobierno de España, tenemos que hacer de todo. Y al final, después de unos años, el cansancio hace mella. Y quizás es un momento de pensar, necesito un tiempo con el Señor. Lo bueno es trabajar en equipo.
ustedes tienen aquí un equipo fantástico. Trabajar en equipo y ayudarse mutuamente, fortalecerse los unos a los otros y cuidarse los unos a los otros, son aspectos muy importantes. Yo tengo un amigo en Corsicana, aquí donde vivimos 3 años y algo más, y él es americano. Él vino a España a enseñar en el Instituto Bíblico cuando yo era pastor de una iglesia en Barcelona. Nos hicimos muy amigos porque él me enseñaba a mí cómo usar la computadora y yo le enseñaba a él cómo hablar el castellano. Pero desde algún punto adquirimos tanta confianza que podíamos ser responsables el uno al otro, o sea, dar cuentas el uno al otro acerca de nuestros cansancios, de nuestros problemas, nuestras dificultades. Cuando nosotros vivimos aquí en Corsicana, donde él vive en su casa, una vez al mes salíamos a una reserva natural, a un bosque de estos grandes, donde hay paseos, con nuestras mochilas y un bocadillo y una botella de agua. Y caminábamos durante casi todo el día hablando de nosotros, de nuestras dificultades, de nuestras ilusiones, y nos mantenemos como responsable el uno al otro. Tener esa confianza con un hermano, con una hermana, y poder abrir el corazón es muy importante. Dios nos ha dado a la Iglesia para que seamos una comunidad de compartir los unos con los otros. Y es una comunidad que provoca también descanso. Es el cuerpo de Dios. Y el cuerpo de Dios necesita también descansar. Y por eso cada uno de nosotros, en la medida que encontramos el descanso en Dios, Dios nos usará para ser motivo de descanso para otros siervos que están sirviendo en la Iglesia. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Es un placer estar con ustedes.